En 1974, una mujer entró a una iglesia abandonada a las afueras de un pueblo que ya no aparece en ningún mapa oficial. Dijo que venía a confesar algo. Dijo que había visto el fin del mundo. No la creyeron, hasta que empezó a describir con una precisión que ningún ser humano debería tener, hechos que ocurrirían 30, 40, 50 años después, y que ya han ocurrido. Hoy vas a escuchar su testimonio completo, palabra por palabra, y al final vas a entender por qué la iglesia que la escuchó esa noche selló su expediente durante 50 años, y por qué ese sello expira este mismo año. Se llamaba Miriam Castell. Nadie sabe con exactitud dónde nació. Los registros civiles de su pueblo natal, en la frontera entre España y Portugal, se perdieron en un incendio en 1958, 7 años antes de que ella apareciera por primera vez en los documentos que voy a mostrarte. Lo único seguro es que en 1965 trabajaba como sacristana en una parroquia rural. Una mujer callada, devota, sin ningún historial de enfermedad mental ni de comportamiento inusual, hasta la noche del 3 de septiembre. Esa noche, según el testimonio de 3 personas que estaban presentes, Miriam entró en lo que el párroco del pueblo describió en su informe oficial, que sí existe, archivado en un fondo diocesano que tardé casi 2 años en conseguir consultar, como un estado de arrobamiento que no correspondía a ningún episodio místico católico reconocido. Guarda esa frase, vamos a volver a ella. Durante las siguientes 48 horas, Miriam no comió, no durmió y habló casi sin interrupción. El párroco, alarmado, hizo lo que cualquier sacerdote entrenado haría ante un caso así. Llamó a un escribano y ordenó que se transcribiera cada palabra. Ese documento de 187 páginas es la base de todo lo que voy a contarte. Y empieza con una frase que en 1965 no significaba nada para nadie. Miriam dijo: «Vi caer una estrella, y el nombre de la estrella era Amargura, y volvió amargas las aguas de la tierra». Cualquiera que conozca el libro del Apocalipsis reconoce esa imagen. Aparece casi palabra por palabra en el capítulo 8. Ajenjo, la estrella que envenena los ríos. Lo que nadie pudo explicar en 1965 es cómo Miriam, una mujer con estudios básicos, sin acceso a bibliotecas teológicas, citó ese pasaje con una variación mínima pero deliberada. En el texto bíblico, la estrella cae del cielo. En el testimonio de Miriam, la estrella no cae, es liberada. Detente un segundo en esa palabra porque no es un detalle menor. Liberada implica que algo la contenía antes, que no estaba cayendo por accidente ni por castigo, estaba esperando. El escribano que transcribió el testimonio, un hombre llamado Doroteo Vidal, dejó una nota al margen de la página 43 que no formaba parte del texto oficial de Miriam, una nota personal. Decía, y esto lo verifiqué con el original, su voz en este punto dejó de sonar como una voz. No especificó a qué se refería, pero dejó de tomar notas durante casi 4 páginas. Cuando retoma la transcripción, Miriam ya no está describiendo símbolos bíblicos reconocibles. Está describiendo algo mucho más extraño. Dice, textualmente, «Vi un ángel con un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y juró que ya no habría más tiempo». Pero cuando bajó la voz para decirlo, no habló en ninguna lengua que Dios haya dado a los hombres. Esa frase, «ya no habría más tiempo», también aparece en el Apocalipsis, capítulo 10.
Es una de las líneas más citadas y más discutidas por teólogos durante siglos, porque nunca ha quedado claro si significa el fin literal del tiempo o simplemente el fin de la espera. Miriam, sin formación teológica, no solo cita el versículo correcto, añade algo que no está en ningún texto bíblico conocido, en ninguna traducción, ni en ningún manuscrito, ni siquiera en los fragmentos más antiguos del libro que se conservan hoy en los museos. Añade que la voz del ángel al jurar no pertenecía a un lenguaje humano. Y aquí quiero dejarte el primer dato suelto, porque lo vas a necesitar más adelante. Esa misma descripción, una voz que no pertenece a ninguna lengua dada a los hombres, aparece de forma casi idéntica en un segundo testimonio registrado 60 años después, a más de 9.000 kilómetros de distancia, por alguien que jamás tuvo acceso al documento de Miriam. Vamos a llegar a esa persona, pero antes tienes que escuchar lo que pasó la segunda noche. La segunda noche es cuando el testimonio de Miriam deja de sonar como una visión religiosa tradicional y empieza a sonar como otra cosa. Ella describe un lugar, no el cielo descrito en la tradición cristiana, con sus coros y su luz. Describe una extensión sin límite visible, más honda que el mar y más vieja que las montañas, donde, según sus palabras, esperaban formas que no tenían nombre porque el nombre las haría demasiado pequeñas. Esa última frase detuvo al párroco en seco, según su propio informe, porque no es una imagen bíblica, no aparece en ningún libro canónico, ni siquiera en los apócrifos que él conocía. Es una idea profundamente distinta, que ciertas entidades no pueden ser nombradas no por ser sagradas, sino porque nombrarlas las reduce, las encierra en una categoría que no les corresponde. Es exactamente la misma lógica que un escritor de terror cósmico plantearía siglo y medio después, que el verdadero horror no está en lo monstruoso, sino en lo que existe a una escala tan ajena a la nuestra que ponerle un nombre humano es, en sí mismo, un acto de ceguera voluntaria. Miriam, sacristana de pueblo, en 1965, describió esa misma idea sin haber leído jamás ese tipo de literatura. El párroco lo confirmó personalmente. En su pueblo no había una sola librería y la casa de Miriam, que él conocía bien, no tenía más de una decena de libros, todos religiosos. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? No lo sé todavía. Sigamos. La tercera noche, Miriam empieza a nombrar fechas, no fechas exactas del calendario, porque insistía en que el tiempo, allí donde ella estuvo, no se contaba de la misma forma, pero sí describió eventos, con una precisión que el escribano anotó con crecientes signos de exclamación en el margen, algo muy poco propio de un documento eclesiástico serio. Describió, y cito directamente del testimonio original, «di ríos que ardían sin fuego, en una tierra donde el aceite negro brotaba de la tierra, y los hombres lo llamaban riqueza sin saber que era la sangre de algo antiguo». En 1965, esa frase se interpretó, según las notas del párroco, como una alegoría sobre la codicia humana. Nada más. Hoy, cualquier persona que conozca los grandes derrames petroleros documentados desde los años 70 hasta la actualidad, reconoce algo perturbador en esa imagen. Ríos ardiendo, petróleo brotando de la tierra, una civilización entera construida sobre la extracción de algo que Miriam describe específicamente como sangre de algo antiguo, no como un simple recurso natural. Interpretación libre dirán algunos, coincidencia dirán otros,
pero sigue escuchando, porque la coincidencia se vuelve más difícil de sostener con lo que viene después. Miriam continúa. Y vi ciudades que hablaban entre sí sin voz, a través de hilos invisibles tendidos sobre el mundo entero, y en ese silencio parlante los hombres olvidaron mirarse a los ojos. En 1965 no existía Internet, no existían las redes de comunicación global instantánea tal como las conocemos. La frase se archivó, según el informe, como imagen simbólica de la incomunicación moderna, una interpretación razonable para su época. Pero Miriam no se detiene ahí. Añade un detalle que el párroco subrayó 2 veces en el original, algo que él mismo, en una carta privada dirigida a su obispo que también forma parte de este archivo, calificó como la parte que más me inquietó de todo el testimonio. Miriam dijo, y en ese silencio parlante, algo aprendió a escuchar todo lo que los hombres decían y guardó cada palabra, y no lo hizo por amor. Detente ahí un segundo, porque si algo en este testimonio te ha parecido hasta ahora una simple reinterpretación libre del Apocalipsis bíblico mezclada con casualidad, esta frase específica es la que empieza a inclinar la balanza hacia algo mucho más inquietante. Una entidad o una fuerza capaz de escuchar cada palabra pronunciada por la humanidad entera, archivarla y hacerlo sin ningún propósito benevolente. Eso no aparece en el libro de Apocalipsis, en ningún capítulo, en ninguna traducción, en ningún manuscrito conocido. Es una idea que Miriam Castell, sacristana rural sin acceso a literatura moderna, articuló en 1965, 30 años antes de que el mundo empezara a hablar seriamente sobre vigilancia digital masiva. Y aquí dejo el segundo dato suelto que necesitas para el final. Esa frase exacta, guardó cada palabra y no lo hizo por amor, vuelve a aparecer en el segundo testimonio del que te hablé antes, el de 60 años después. Vamos a llegar a esa persona. Ya casi. La cuarta noche, la última, es la más corta de todo el documento, apenas 4 páginas, pero es la que provocó que el obispo ordenara sellar el expediente completo por 50 años, algo extremadamente inusual incluso para casos de presunta experiencia mística no autorizada. Miriam describe algo que se acerca, en su descripción de un ángel final, de rostro que era demasiados rostros a la vez y de voz que era el sonido de todas las voces humanas gritando la misma palabra en el mismo instante. Y dice que ese ser, antes de desaparecer, le entregó no un mensaje de salvación como esperaría cualquier lectura tradicional del Apocalipsis, sino una advertencia mucho más específica. Dijo, textualmente, «No temas el fuego del final, porque el fuego es piadoso y rápido. Teme el día en que todos hablen y nadie escuche, porque ese día ya habrá llegado el verdadero fin, y nadie lo habrá notado». El párroco, según su propia carta al obispo, no supo cómo clasificar esa frase dentro de ninguna categoría teológica reconocida. No es una profecía de destrucción, es una profecía de silencio disfrazado de ruido, de un colapso que ocurre exactamente en medio de una civilización que cree estar más conectada que nunca. Miriam terminó su testimonio, cayó en un sueño profundo durante casi 20 horas y cuando despertó no recordaba una sola palabra de lo que había dicho. Vivió otros 31 años, murió en 1996, en el mismo pueblo, sin volver a mencionar jamás lo ocurrido esas 4 noches.
El expediente completo fue sellado por orden directa del obispado, con una cláusula que estipulaba su apertura exactamente 50 años después de la fecha del testimonio, es decir, este mismo año. Ahora, avancemos rápido, porque falta la pieza que conecta todo esto con el presente, y es la razón por la que decidí hacer este video ahora y no antes. En 2019, una investigadora independiente que estudiaba fenómenos de experiencias místicas no institucionalizadas recibió, a través de un contacto anónimo, la transcripción de una entrevista grabada esa misma década a una mujer que había pasado por un episodio remarcablemente similar al de Miriam Castell. Sin conocer el caso de Miriam, sin haber tenido jamás acceso al expediente sellado, esta segunda mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por petición expresa de su familia, describió, en un idioma distinto, en un continente distinto, en un contexto completamente distinto, prácticamente las mismas imágenes centrales. El ángel de pie sobre el mar y la tierra, la voz que no pertenece a ninguna lengua humana y de forma casi textual la misma frase que tanto inquietó al párroco en 1965, algo que escucha cada palabra pronunciada por la humanidad y no lo hace por amor. La investigadora, al comparar ambos testimonios, se dio cuenta de que no podía tratarse de una simple coincidencia cultural. Los dos testimonios comparten estructuras de imagen demasiado específicas en un orden demasiado similar para explicarse solo por conocimiento compartido de la tradición apocalíptica cristiana. Y aquí está la conexión que estabas esperando desde el principio del video. Esta segunda mujer, según la propia investigadora, tras dar su testimonio, cayó en el mismo estado de sueño profundo prolongado que Miriam Castell describió en 1965. Y al despertar, tampoco recordaba una sola palabra de lo que había dicho. 2 mujeres. 60 años de diferencia, ningún contacto posible entre ellas. La misma experiencia, casi palabra por palabra, y el mismo olvido posterior, como si algo, deliberadamente, borrara el recuerdo del mensajero una vez entregado el mensaje. Ahora, volvamos a la pregunta que dejé abierta al principio de este video. ¿Por qué el expediente de Miriam Castell fue sellado por exactamente 50 años y por qué esa cláusula expira precisamente ahora? La respuesta oficial de la diócesis, cuando por fin logré obtener una declaración a través de un canal legal, es que se trató de un procedimiento estándar para casos de presunto misticismo no verificado, aplicado de forma preventiva para evitar interpretaciones populares descontroladas. Una explicación razonable, burocrática, tranquilizadora. El problema es que esa explicación no aclara por qué la cláusula de apertura se fijó en exactamente 50 años, ni por qué, según los registros internos que logré consultar parcialmente, existen otros 2 expedientes similares en otras diócesis, en otros países, sellados con la misma cláusula exacta de 50 años y programados para abrirse en fechas que caen todas ellas dentro de esta misma década. 3 testimonios, 3 continentes distintos, la misma estructura profética, el mismo patrón de amnesia posterior y ahora la misma ventana de tiempo en la que todos esos sellos, uno tras otro, están empezando a abrirse. Si lo que Miriam Castell describió en 1965 era como la Iglesia asumió entonces, una simple manifestación mística sin base real, ninguno de estos patrones debería repetirse con esta precisión en testimonios que nunca tuvieron contacto entre sí.
Pero si era otra cosa, si era, como sugiere la frase que ella misma pronunció, una advertencia entregada por algo que ha estado escuchando a la humanidad completa, desde mucho antes de que existiera cualquier tecnología capaz de hacerlo, entonces la pregunta que de verdad importa no es ¿qué vio Miriam Castell en 1965? Es ¿qué está a punto de escucharse a sí misma la humanidad ahora que los 3 sellos están a punto de abrirse al mismo tiempo? La última línea del testimonio de Miriam, la que cierra las 187 páginas del documento original, no fue transcrita por el escribano en el momento. La añadió después en una nota final fechada 3 días después del episodio, cuando finalmente se atrevió a preguntarle directamente a Miriam qué había sentido al despertar. Ella, sin recordar una sola palabra de su propio testimonio, le respondió una sola frase que el escribano decidió incluir al final del documento oficial, aunque técnicamente no formaba parte de la visión. Dijo: «Siento que alguien terminó de escribir algo que llevaban mucho tiempo esperando ser terminado. Ese es el expediente que se abre este año. Ese es el tercero de 3, en 3 países distintos, con la misma cláusula, la misma fecha límite y el mismo patrón exacto de advertencia repetido a través de generaciones que nunca tuvieron forma de comunicarse. Si algo de lo que acabas de escuchar te dejó pensando en ese silencio que Miriam describió, el silencio parlante donde algo escucha cada palabra sin hacerlo por amor, suscríbete si quieres estar aquí cuando ese sello se abra, porque hay advertencias que no llegan con fuego ni con trompetas, llegan en silencio, entregadas por bocas que después olvidan haberlas dicho. Y la nuestra, la que estamos viviendo ahora mismo, todavía no ha terminado de escribirse.